buen audio. Bueno, vamos a continuar con nuestro penúltimo, ahora sí, penúltimo simposio. Algo que tiene el hospital y la asociación es que ha sido incluyente de todos los servicios que hay en el hospital. Y ahorita aquí que está el doctor Chu, estábamos platicando que uno de los objetivos es que el hospital de cardiología, aunque se llama cardiología, pues tiene muchos otros servicios muy importantes para su funcionamiento, y no solo para eso, sino que también son escuela. Y sin duda la anestesia cardiovascular es una subespecialidad muy, muy compleja. Ayer, y con todo merecimiento, le dimos un premio y me voy a permitir decirlo así, doctora, un personaje muy querido por nosotros los cardiólogos. Le voy a decir por qué. Si yo tengo un paciente que tengo que intubar, doctora Anza, y van a hablar ahorita, de extubar van a hablar ahorita, no de intubar. Entonces, siempre hemos contado con usted en lo operativo, en la realidad, lo que es un hospital. Porque es muy fácil decir, vamos a intubar o vamos a extubar. Y en anestesiología cardiovascular, yo creo que es una de las especialidades más complejas. Yo creo que cualquier cirujano, bueno, como paciente, quisiera tener un buen anestesiólogo, porque si dice, si no, no regreso. A pesar del viaje que me manden, prefiero regresar, ¿no? Entonces, doctora Anza, por favor, yo la voy a dejar presentar a sus panelistas que están, también se pueden ir subiendo si quiere. Y la doctora Anza es la jefa de anestesiología, es profesora titular de muchos anestesiólogos cardiovasculares, a quien yo les pido un aplauso también y que va a estar aquí con nosotros, con el equipo de anestesiología. Hola, buenas tardes. Gracias por las lindas palabras y sobre todo a mí lo que me gusta de estas invitaciones es que efectivamente el hospital, aunque se llama de cardiología, pues interviene en un montón de servicios. Y nosotros, les voy a decir la frase cursi, pero nos han llamado los héroes ocultos o incógnitos del quirófano, porque en realidad, si todo sale bien, pues el cirujano operó padrísimo, pero nosotros no sabemos cuál fue la contribución del anestesiólogo. Efectivamente, a veces nos piden que vayamos a hacer intubaciones, y más en el COVID, de repente se acordaron todos que existían los anestesiólogos. No, no es cierto, eso fue un poquito de broma, pero la ponencia de hoy fue exactamente al revés. ¿Por qué la extubación temprana y por qué queremos que ustedes, los cardiólogos, conozcan los protocolos que tenemos en el hospital de extubación temprana? Porque si bien la intubación ya todo el mundo la conoce, nosotros queremos extubar tempranamente, pero con seguridad a los pacientes, siguiendo lineamientos que se llaman de protocolo ERAS, o sea, de rápida recuperación, pero no por eso tiene que ver el comprometer la seguridad de una persona. Y nos preocupa, no, más bien nos atañe que también se involucren todos los residentes de cardiología, los intensivistas, los cirujanos y los cardiólogos en general, para que sepan que no, por qué lo estamos haciendo y por qué cada día pretendemos extubar más rápidamente a los pacientes. Bueno, ya basta de introducción. Les voy a presentar a dos anestesiólogos del hospital. La primera es la doctora Yandira Viana da Silva. Ella se formó con nosotros. Ella es anestesióloga cardiovascular, también egresada de nuestro hospital. Y el doctor Eric Honorato Ramírez, él se formó en cardiovascular, se formó en el Instituto Nacional de Cardiología, pero ya está con nosotros. Entonces, les doy paso, ellos son los ponentes y nos van a hablar de las técnicas Fast Track y Ultra Fast Track en extubación en anestesiología, en cirugía cardíaca. Hola, muy buenas tardes. Pues ya sé que es lo último, ya están cansados.
Vamos a procurar ser un poquito breves para que ya vayan a descansar. Y bueno, de antemano agradezco la invitación a este Congreso Internacional. El doctor Honorato Ramírez y yo vamos a dar esta plática de extubación fast track y ultra fast track en cirugía cardíaca. Y nosotros decidimos abordarla. Ay, ya casi tiro esto. Bueno, lo voy a dar acá. Nosotros decidimos abordarla en pros y contras de este tipo de protocolos que se han intervenido. Pros, ¿por qué sí? ¿Cuándo sí? ¿En qué momento sí? Y contras, porque bueno, también hay que hablar de esto, cuándo no y en qué momentos estos protocolos pueden fallar. Por eso es muy importante hablar de ambos lados. Un poquito el panorama histórico. Desde la década de los 90 se empezaron a implementar estos protocolos que les denominaban programas fast track, que consistían y siguen consistiendo en la extubación del paciente dentro de las primeras 6 horas del posoperatorio. De tal suerte que entonces empezaron a utilizar fármacos, sobre todo opioides y bloqueadores neuromusculares, que tuvieron una acción más corta. Y asimismo esto conllevó a nosotros los anestesiólogos a empezar a reducir las dosis en estos pacientes, porque anteriormente la anestesia cardíaca se basaba en altas dosis de opioides, dosis que hoy ni pensarlo podríamos ponerle a un paciente. Y derivado de esto se empieza a generar lo que hoy ya está muy en boga, que se llama la analgesia multimodal, que es combinar diversas técnicas en beneficio del paciente para mejorar en general su estado hemodinámico y control del dolor. Entonces, los programas Fast Track en cirugía cardíaca llevan ya 15 años implementándose en la cirugía cardíaca y se consideran que son la piedra angular de los cuidados posoperatorios en el paciente posoperado de cirugía cardíaca. Aquí les traigo estos artículos, son viejitos, pero quiero que vean que desde cuándo este estudio sistemático que se hizo de extubación fast track, donde ellos vieron los beneficios de realizar, de implementar estas técnicas. Este es del 2003, se los traje por eso, donde ellos encontraban que no aumentaba la mortalidad. Los empezaron a hacer porque al final era un nuevo protocolo que ellos estaban implementando y querían saber si esto iba a funcionar o no en el paciente posoperado de cirugía cardíaca. Este otro estudio, que es una corte retrospectiva que juntó una cantidad importante de pacientes, también ellos encontraron en sus resultados que realizar estos protocolos no aumentaba el riesgo en los pacientes ni tampoco presentaban eventos adversos, sino todo lo contrario, empezaban a tener beneficios. De tal suerte que nosotros hoy en día tenemos que hablar de los protocolos ERAS, que son protocolos para la mejora del paciente en todo su periodo perioperatorio y que integra un equipo multidisciplinario para poder lograr este objetivo. Estos protocolos se iniciaron originalmente en el año 2001 para cirugía no cardíaca, con el objetivo ese de mejorar toda la estancia perioperatoria del paciente, y se han encontrado que las complicaciones generales se disminuyeron y asimismo la implementación de estos protocolos en cirugía no cardíaca logró que los pacientes redujeran su estancia hospitalaria hasta en un 50%, lo cual representa beneficios importantes para el paciente y también para costos hospitalarios. Y de tal suerte que entonces la Sociedad Cardíaca ERAS, en un trabajo conjunto con la Sociedad ERAS, deciden implementar este programa en cirugía cardíaca, pero no fue sino hasta el año 2019. Tiene pues poco tiempo, luego vino la pandemia, entonces se están actualizando en cómo es que llevan estos protocolos. Ya hay actualizaciones de 2 años. Y esto con el objetivo también de disminuir el tiempo de ventilación mecánica en el periodo posoperatorio. También estos protocolos se implementaron porque dentro de las cirugías más costosas está la cirugía cardíaca.
En un análisis que hizo la American Heart Association, encontró que en un año en Estados Unidos el coste de las cirugías cardíacas estaba estimado en $9,000 millones, lo cual es muy caro. Y si esto lo trasladamos a nuestro medio, donde sabemos que tenemos una alta demanda de pacientes y en muchas ocasiones los insumos pues no son lo suficientes, entonces el objetivo de implementar estos protocolos nos puede ayudar para descarga de todas estas situaciones. Entonces, este manejo de protocolo de extubación Fast Track y Ultra Fast Track se ha dividido en 3 etapas. Una durante el periodo perioperatorio, transoperatorio y postoperatorio. Entonces, aquí podemos ver que tenemos en el periodo perioperatorio la optimización preoperatoria, el preoperatorio inmediato, el intraoperatorio y el postoperatorio. Aquí hay varios parámetros, muchos que se tienen que evaluar, pero nosotros, les voy a enfocar la plática solo aquellos aspectos que implican poder lograr alguno de estos protocolos en estos pacientes. En cuanto a la optimización preoperatoria, pues evidentemente nosotros tenemos que evaluar el riesgo anestésico quirúrgico. Nosotros en anestesia cardíaca tenemos la evaluación de ASA, que es una evaluación de riesgo quirúrgico del paciente, donde nos determina factores de riesgo. Y desde ese momento nosotros podemos saber si este paciente pudiera o no entrar a uno de los 2 protocolos, ya sea Fast Track o Ultra Fast Track. También otra evaluación que se hace o una escala que se hace es la escala del Euroscore, que comparada con otras escalas, esta se ha encontrado que tiene mayor flexibilidad, sobre todo en aquellos pacientes que tienen grandes comorbilidades, como lo son los pacientes programados para este tipo de cirugías. Entonces, por eso se prefiere utilizar esta escala de Euroscore también para evaluar el riesgo en los pacientes antes de ingresar a la cirugía cardíaca. Otro aspecto es el periodo preoperatorio inmediato, en el cual estos pacientes pues llegan con mucha ansiedad, llegan con mucho estrés, y este estrés lo tienen no el día que se internan, ese estrés lo vienen llevando desde que les dijeron que era necesario operarlos del corazón y en el cual en su consulta les hablaron de los riesgos, de las complicaciones, de todo lo que podían presentar cuando fueran intervenidos para este tipo de procedimientos. Entonces, estas guías recomiendan que se haga un manejo de la educación preoperatoria del paciente, que implica platicar con ellos, hablarles de una forma calmada, que ellos estén tranquilos y no se opta por administrar ansiolíticos, sobre todo benzodiazepinas en estos pacientes, porque nos pueden modificar el poder ingresarlos a este tipo de protocolos. Hay otras técnicas que ellos mencionan, pero que no tienen un grado todavía de recomendación muy alto, como son algunos, la premedicación le llaman multimodal, que incluye algunos AIDES, algunos gabapentinoides, pero todavía no están tienen un grado de recomendación tan fuerte, pero lo que sí está recomendado es dar una educación preoperatoria y evitar el uso de benzodiazepinas antes de la cirugía, y sobre todo en aquellos pacientes que sean mayores de 65 años. Otro, continuando con el preoperatorio inmediato, es la prevención de náuseas y vómitos preoperatorios. Dentro de la evaluación anestésica previa a la cirugía tenemos que utilizar escalas que nos predigan y factores de riesgo de pacientes que puedan presentar esta situación en el posoperatorio. ¿Por qué? Porque sabemos que la presencia de náuseas y vómitos posoperatorios pues nos condicionan que inclusive que haya mayor sangrado, dehiscencia de la herida, mayor consumo de oxígeno y otra serie de complicaciones que pues no queremos que sucedan en estos pacientes. Entonces también es otro de los pilares que nosotros debemos de tomar en cuenta en la evaluación preoperatoria inmediata.
Y ya en la etapa intraoperatoria, nosotros tenemos que tener una monitorización importante del paciente. Nosotros realizamos, aquí le llaman índice biespectral y tasa de supresión, nosotros le denominamos neuromonitoreo, y pues consiste en que nosotros, hay diversos equipos, uno es el BIS, nosotros utilizamos la oximetría cerebral. Entonces, todos estos parámetros a nosotros nos ayudan para saber y regular también la técnica anestésica que nosotros estemos administrando. ¿Por qué? Porque a veces se presentan tasas de supresión y esto nos puede condicionar que haya fallos en ingresar un paciente a este tipo de protocolos. Por ello es muy importante realizar este tipo de procedimientos este tipo de monitoreos durante el intraoperatorio. Otra monitorización que tenemos que realizar es la de los bloqueadores neuromusculares. ¿Por qué? Porque en cirugía sí tenemos que tener un bloqueo neuromuscular adecuado, porque presiones intraabdominales mayores de 15 milímetros de mercurio nos pueden condicionar problemas ventilatorios que pueden tener repercusión en el posoperatorio. Y también tenemos que regular la cantidad de bloqueadores neuromusculares que nosotros estemos administrando para no tener una concentración elevada a nivel del plasma y que esto también nos traiga complicaciones pulmonares en el periodo posoperatorio. Entonces, por ello que nosotros realizamos un monitoreo que se llama Treno4, que son cuentas, bueno, aquí está en 0 porque está el paciente dormido. Y este es el dispositivo que aplicamos al paciente, entonces da una descarga y conforme va actuando el bloqueo neuromuscular, son 4 cuentas, estas se van reduciendo. Si nosotros decidimos que el paciente cumple con los criterios para que entre a un protocolo, ya sea Ultra Fast Track o Fast Track, este valor tiene que estar por lo menos arriba del 90%. Y con eso nosotros garantizamos que el paciente no va a ser necesario quizá que se revierta el efecto del medicamento y que no tenga necesidad de reintubación en el posoperatorio. Otro aspecto que se toma en cuenta es la inducción. Entonces, la inducción, pues existen diferentes fármacos inductores. Ellos recomiendan aquí, cuando un paciente ya tiene un diagnóstico de disfunción ventricular izquierda ya bien puesto, ellos recomiendan que la inducción se haga con etomidato. Sin embargo, podemos utilizar otros fármacos. Aquí lo importante es que las inducciones en estos pacientes se hacen de forma graduada y lenta. Nunca se hacen rápida porque todos, hasta el etomidato, todos nuestros fármacos son depresores cardiovasculares, unos en mayor, otros en menor medida, pero todos tienen efecto a ese nivel. Entonces, por eso las inducciones tienen que ser de forma paulatina, lentas y evidentemente, pues siempre valorar las condiciones de cada paciente que vayamos a anestesiar. Aquí lo que les mencionaba, no se recomienda el uso de benzodiazepinas en pacientes mayores de 65 años, no solo porque vayan a tener no vayan a poder entrar a los protocolos Fast Track o Ultra Fast Track, sino que también ya se ha visto que en estos pacientes las benzodiazepinas tienen una mayor situación de que estos pacientes presentan delirio y déficit cognitivo en el posoperatorio. Entonces, por eso en estos pacientes de preferencia no usarlas. Y bueno, ketamina es un fármaco que no utilizamos realmente mucho en cirugía cardíaca por cuestiones farmacocinéticas del mismo, pero lo llegamos a utilizar y sí está descrito para analgesia multimodal, pero a dosis analgésicas nada más. Ahorita les voy a hablar un poquito del mantenimiento. Y ellos recomiendan opioides de perfil farmacocinético que se elimine más rápido. El que nosotros tenemos y el que se menciona es remifentanil. Remifentanil es un opioide que, a diferencia de los otros, se elimina por esterasas plasmáticas. Esto quiere decir que cuando nosotros terminamos la perfusión de este fármaco, aproximadamente entre 7 y 10 minutos, nosotros ya perdimos el efecto del mismo. Por lo tanto,
si vamos a utilizar este opioide para el mantenimiento de cirugía cardíaca, que es muy útil para realizar y meter a un paciente en este tipo de protocolos, sí tenemos que planear estrategias importantes de analgesia multimodal, porque sí está descrito que ese opioide es el que nos puede generar más hiperalgesia si no se realizan este tipo de técnicas. Entonces aquí algunos artículos que hablan sobre el remifentanil y en cirugía cardíaca, y que sí han encontrado que pues reduce el tiempo de estancia en lo de cuidados intensivos, pero sí se requiere mayor analgesia si no se da una analgesia multimodal adecuada. Otro artículo igual. Y bueno, y ya en el periodo posoperatorio, como les decía, tenemos que planear técnicas de estrategias para analgesia multimodal. Esto tiene una recomendación importante, y ellos mencionan varios elementos con los cuales nosotros podemos realizar este tipo de técnicas. Como decía, los protocolos ERAS, uno de sus objetivos es reducir el uso de opioides, porque hoy por hoy se quiere evitar los efectos adversos de los mismos. Inclusive ya se llega a hablar de anestesia cardíaca libre de opioides. Todavía no está bien implementada, o sea, todavía no es el tiempo de quitar los opioides, pero sí de reducir a lo mínimo las dosis y de implementar otros fármacos que también nos puedan contribuir con la analgesia en estos pacientes. Aquí ellos hablan del uso de AINES, porque sabemos que los AINES a nivel cardiovascular pueden tener algún efecto importante, entonces habrá que estratificar a cada paciente si requiere o no el uso de AINES, y dependiendo de la cirugía que haya tenido. También, como les mencionaba, la que también es otro fármaco que no se administra a dosis anestésicas, pero sí se puede administrar a dosis analgésicas, y se ha visto que tiene buen manejo del control del dolor o suma. Otros fármacos que también están descritos son los gabapentinoides, sobre todo la pregabalina, que entra dentro de la analgesia multimodal en los pacientes intervenidos en cirugía cardíaca. Esto se ha hecho más en otro tipo de pacientes, sin embargo, en ellos han encontrado que han tenido un buen efecto. Y bueno, otros fármacos es el magnesio, la lidocaína. Nosotros aquí les traigo unos artículos del uso de sulfato de magnesio como coadyuvante en la analgesia para analgesia multimodal, y aunque se utiliza en otro tipo de cirugías, en cirugía cardíaca ya se están haciendo estudios que se ha visto que tienen un buen manejo del dolor y reduce el consumo de opioides de forma importante. Otro fármaco que también nos va a ayudar mucho es la lidocaína en perfusión continua. Este fármaco también se han hecho ya estudios a nivel de cirugía cardíaca, igual con una reducción importante en el consumo de opioides y con un manejo del dolor en el paciente de forma adecuada. Y otra de las técnicas que nosotros manejamos es el bloqueo regional. No utilizamos bloqueo peridural por el riesgo de presentar hematoma, ya que estos pacientes entran a derivación cardiopulmonar y se utilizan dosis altas de heparina. Entonces se podría tener este riesgo y tener complicaciones importantes que, si se presentan, pues realmente son trágicas. Entonces, hoy en día se utilizan bloqueos interfaciales que nos ayudan a el manejo del dolor. Entonces también son técnicas que nosotros utilizamos, que tienen un perfil de seguridad muy alto porque no tocamos de ninguna manera el neuroeje, y estos procedimientos se guían por ultrasonido, y entonces esto hace que sean técnicas más seguras para analgesia del paciente. Aquí tenemos, varios estudios que sí ya se han hecho en cirugía cardíaca y que están bien validados. Y nosotros sí lo hacemos ahí en el hospital. Hacemos bloqueos pectointercostales guiados por ultrasonido. Creo que aquí está un poquito. Pero bueno, más o menos para que vean, nosotros lo utilizamos aquí el ultrasonido. Y bueno, tenemos el equipo, hoy ya tenemos el equipo, que son las agujas ecogénicas, si no uno tenía que patrocinarlas. Pero es importante porque estas agujas no son agujas traumáticas, no hacen ninguna biopsia en la piel,
son muy delgaditas y entonces nosotros con el ultrasonido podemos ver cómo se hace digamos, nuestro objetivo, donde queramos depositar el anestésico local, y esto nos da una, ay, quién sabe por qué se mueve así, una analgesia por lo menos de 8 horas posteriores al procedimiento. ¿Quién sabe por qué está haciendo eso? Pero bueno, otra técnica que es un bloqueo interfacial. Bueno, es un bloqueo que se llama bloqueo en el plano del músculo erector espinal. También es un bloqueo interfacial que se usa para lateral a la columna vertebral y que también se guía por ultrasonido y no tocamos neuroeje. Este se hace de forma bilateral y bueno, pues también nos favorece mucho en la analgesia del paciente. Aquí ahí está. Un bloqueo, bueno, pues fue en un chiquito, es donde yo más los hago en los pacientes pediátricos, y les va súper bien, no presenta nada de dolor, nosotros los vamos a ver al día siguiente, y pues el paciente no refiere dolor. Entonces igual se guía por ultrasonido, y pues eso hace que el procedimiento pues sea un procedimiento considerado con un alto perfil de seguridad. Bueno, ahí un poquito largo el video, pero bueno, nada más para que vean qué es lo que nosotros buscamos. Y pues vemos la pantalla del ultrasonido. Pero bueno, se los voy a pasar porque ya me pasé un poquito del tiempo. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos con nuestro bloqueo. Y bueno, ya también en el posoperatorio, como decía, la extubación precoz es otro de los parámetros que sabemos se tienen que dar. Ya se ha hecho la correlación de las complicaciones posoperatorias en aquellos pacientes que tienen una intubación prolongada, presencias de neumonía, etcétera, muchas situaciones. Y es por ello que se promueve realizar, y si es posible y si el paciente lo permite, poderlos ingresar a un protocolo ya sea ultra fast track o fast track. Aquí tenemos algunos artículos, bueno, este artículo no se los traje, o sea, un estudio donde evaluaron esta cantidad de pacientes, los dividieron en fast track y ultra fast track. De aquellos que se pudieron hacer la extubación en quirófano fue el 89%, y ellos encontraron que tenían menos complicaciones vasculares, sobre todo insuficiencia cardíaca congestiva y aparición de fibrilación auricular de novo. Tenían menor estancia en la unidad de cuidados intensivos y consideraron que tenían mayor supervivencia a corto plazo, y esto fue lo que estos autores concluyeron. Y bueno, para llevar a cabo este tipo de protocolos, en el 2018 Hemmerling hizo unas recomendaciones de cómo poder modificar nuestras terapias, o sea, lo que es la unidad de terapias, y llevarla a tres modelos. Un primer modelo que le llaman paralelo, donde esta unidad de recuperación está separada y es distinta en la unidad de cuidados intensivos, y ahí pasan pacientes que no están complicados y estos pacientes quedan fuera de la unidad de cuidados intensivos. La otra, el segundo modelo, se llama modelo integrado, y si pasan los pacientes a unidad de cuidados posquirúrgicos, están en el mismo espacio físico, pero estos pacientes se van a clasificar por factores de riesgo. Y el tercer modelo, que le llaman fast track, ultra fast track, es una área especializada que se llama unidad de cuidados posanestésicos, que se tienen en la mayoría de los hospitales. Aquí no lo tenemos, lamentablemente. Sería muy bueno tenerlo porque sí nos cambiaría mucho. Y el objetivo de tener es así la terapia, o sea, diferente de una forma convencional, aquí está un flujograma de cómo lo hicieron, es que se puedan clasificar a los pacientes, y en aquellos que sí se decidió realizar o implementar estos protocolos, sí estar vigilando esas características, y en otros pacientes otras, y de esta forma se considera que se podrían tener un mayor beneficio, y los pacientes sí pudieran estar todavía menor tiempo en la unidad de cuidados intensivos y reducir todos los efectos adversos que pueden ser de estar en una estancia prolongada. Entonces, como conclusiones, los protocolos fast track y ultra fast track son técnicas que permiten la optimización del proceso de atención del paciente y una rápida recuperación tras cirugía cardíaca. Actualmente se considera que la extubación temprana es un pilar de la práctica eficiente en la medida en que con su uso se ha descrito una reducción en los tiempos de estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos y tiene un impacto directo en costos y en calidad de servicio de salud.
Los programas de recuperación mejorada constituyen un estándar de oro para la evolución perioperatoria de los pacientes y reducir el tiempo de ventilación mecánica posoperatorio, que es uno de los componentes fundamentales en la implementación de estos protocolos. Y bueno, se tiene que tener un programa multidisciplinario donde nosotros tengamos que integrar no solo nosotros, sino los cirujanos, los cardiólogos, los intensivistas, las enfermeras, el personal de inhaloterapia, todos que estén en un conjunto y sepan cómo se puede manejar y cómo se puede mejorar estos pacientes. De mi parte, pues sería todo. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, a mí me tocó hablarles un poquito de la parte no grata de la extubación temprana y más que nada vamos a hablar un poco de los fallos que hay en el protocolo Fast Track o Ultra Fast Track para cirugía cardíaca. El protocolo Fast Track y Ultra Fast Track para cirugía cardíaca no es algo nuevo. Desde 1977 se comenzaron a implementar las técnicas de Fast Track y hasta 1980 todavía había dudas que si el paciente que era sometido a cirugía cardíaca era un paciente ideal para este tipo de procedimiento. Y aquí la culpa era siempre recaída sobre anestesiología. ¿Por qué? Porque los fármacos que utilizaban en ese entonces eran fármacos de acción prolongada y el paciente tenía que permanecer dormido todo el día de la cirugía, incluso hasta el otro día tenía que seguir dormido porque todavía no terminaba de eliminar los fármacos. Los fármacos con los que contamos actualmente son fármacos de eliminación rápida y esto nos ha dado la pauta a nuevas técnicas en anestesia para implementar el protocolo Ultra Fast Track o Fast Track. ¿Podemos regresarla, por favor? Ahí. Evidentemente, y ya lo comentó la doctora Yandira, el Fast Track en cirugía cardíaca va a estar guiado por un equipo multidisciplinario. Necesitamos del cardiólogo, del anestesiólogo, del cirujano y del médico intensivista que va a estar en la terapia postquirúrgica para que sea un protocolo exitoso. De lo contrario, y si presentamos una falla principalmente de comunicación, el protocolo va a tender a fallar. El protocolo de cirugía Fast Track está encaminado a reducir el tiempo que va a permanecer el paciente en el hospital, porque el paciente se va a recuperar de una forma más rápida, con un tiempo de ventilación postquirúrgica menor, un índice de complicaciones menor y un tiempo en la UCI menor y un tiempo en el hospital menor. La piedra angular del protocolo ERAS va a ser la extubación traqueal temprana. Y esto, pues sí recae mucho sobre el anestesiólogo, por el manejo que vamos a dar dentro de quirófano. Sin embargo, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver que no siempre va a ser así. Si decidimos incluir un paciente en el protocolo para Ultra Fast Track o Fast Track y este paciente llega a tener un fracaso en el proceso, la mortalidad y la morbilidad van a aumentar exponencialmente. Por lo tanto, aquí lo ideal es que los pacientes que vayamos a ingresar en el protocolo de Fast Track o de Ultra Fast Track sean pacientes bien definidos y cuidadosamente seleccionados. Les comentaba que la técnica no es nueva y nos ha dado tiempo para identificar cuáles son los factores de riesgo que condicionan el fallo en nuestro proceso de Fast Track y Ultra Fast Track. Se ha visto que uno de los principales factores de riesgo es la edad. Pacientes añosos tienden a tener más complicaciones, principalmente insuficiencia renal, y por lo tanto presentan fallos en nuestro proceso. El sexo, si bien no está claramente definido, la mayoría de los pacientes que fueron seleccionados y que presentaron fallos en el protocolo Fast Track y Ultra Fast Track fueron pacientes del género femenino.
angina inestable posquirúrgica. Evidentemente, los sangrados fueron condicionados principalmente por reintervenciones quirúrgicas. Una reintervención quirúrgica o un sangrado va a conllevar a que el paciente sea hemotransfundido. Y hemotransfundido, dígase de concentrado eritrocitario, plasma, plaquetas o concentrado eritrocitario. Está bien establecido que administrar un componente sanguíneo en un paciente para cirugía cardíaca va a aumentar la morbilidad de este. Las arritmias en el posoperatorio, generalmente de tipo auricular, y el uso de fármacos inotrópicos o vasopresores. Sin embargo, aquí hay un punto de corte. Los fármacos inotrópicos y vasopresores que estemos utilizando posterior a una cirugía cardíaca no condicionan que el paciente no sea candidato, pero sí requerimos una dosis menor a 0.1 microgramos de adrenalina o noradrenalina para considerar que el paciente pueda ser candidato a Fast Track u Ultra Fast Track. He ahí que lo más importante de todo esto es la correcta elegibilidad del paciente. Y ya lo comentaba la doctora, lo más importante aquí es una valoración preoperatoria adecuada. Y me refiero a una valoración preoperatoria tanto quirúrgica como anestésica. Lo que se sugiere en las guías es que la persona que va a valorar al paciente previo a la cirugía sea la misma persona que esté dentro del procedimiento quirúrgico para no perder la continuidad y no obviar esos pequeños detalles que van a marcar la diferencia. Edades entre 18 y 80 años. Se aconseja que sea dentro de estas edades para evitar alguna morbilidad mayor. Sin embargo, hay estudios que sugieren que el paciente sea entre los 16 a los 60 años, ya que de los 60 a 80 años tiene una tasa mayor de complicaciones. Se sugiere que sean cirugías valvulares únicas o de injerto de derivación coronaria única. Esto debido a que el paciente va a estar expuesto a una circulación extracorpórea menor, un pinzamiento aórtico menor y una exposición a los fármacos anestésicos menor, lo cual nos va a permitir que el paciente pueda recuperarse de una forma más adecuada en el posquirúrgico. Un índice de masa corporal menor de 30, una FEBI mayor al 30% que no nos va a condicionar un fallo ventricular izquierdo, una inestabilidad hemodinámica y mayor uso de vasopresores. Y algo muy importante, una creatinina sérica menor a 2 gramos por decilitro, ya que la principal complicación que se ha observado en la mayoría de los centros especializados que tienen protocolos bien establecidos para cirugía Fast Track y Ultra Fast Track, la principal complicación fue esta, el daño renal agudo posquirúrgico. En conclusión, podemos utilizar la clasificación de la Euroscore 2. Si el paciente presenta una calificación menor al 3%, va a ser un potencial candidato para incluirlo al protocolo Fast Track o Ultra Fast Track. Si el paciente presenta un Euroscore mayor al 3%, va a condicionar casi seguramente un fallo en el protocolo. Ahora bien, la exclusión de estos pacientes, y es a lo que nos enfrentamos día a día con la mayoría de los pacientes, que va a condicionar la mayoría de las veces una estancia prolongada en la unidad de terapia postquirúrgica y dentro del hospital. Cada vez tenemos más pacientes que llegan con hipertensión pulmonar grave. Y sobre todo, cada vez nos estamos enfrentando a que los pacientes van a tener algún daño pulmonar. Desafortunadamente, estamos todavía superando una pandemia y muchos de nuestros pacientes que nos están llegando son pacientes que cursaron con una neumonía moderada grave, la cual condicionó un fallo pulmonar, el cual no llevó una rehabilitación adecuada y por lo tanto esto nos va a dificultar más la extubación temprana del paciente. Pacientes con trastornos neurológicos y neurocognitivos son pacientes que no son candidatos para ingresarlos al protocolo Fast Track o Ultra Fast Track. Pacientes que tengan fallos en la placa neuromuscular, casi inevitablemente en el posquirúrgico vamos a tener una dinámica ventilatoria inadecuada y una imposibilidad para extubar prontamente al paciente. Las cirugías de emergencia y las cirugías de reintervención inevitablemente son pacientes que van a sangrar, vamos a tener que hemotransfundir y la hemotransfusión va a aumentar la morbimortalidad de estos pacientes. Y el uso de vasopresores o inotrópicos, y pongo un signo de interrogación al último, porque ya se los comentaba, necesitamos que nuestro paciente tenga una dosis menor a 0.1 microgramos
kilo minuto, ya sea de adrenalina o noradrenalina, para poder ingresarlo al protocolo. Si nuestro paciente requiere dosis mayores de vasopresores y de inotrópicos, casi seguramente el protocolo Fast Track o Ultra Fast Track va a fallar. Ahora bien, en relación al manejo anestésico. El manejo anestésico es primordial, ya lo hemos visto. Anteriormente, los pacientes no entraban a un protocolo de cirugía Fast Track por el tipo de fármacos que se utilizaban. Actualmente estamos en una nueva era de anestesiología, donde nuestros fármacos son de eliminación más rápida. Pero hay otras variantes. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno prolongado que antes se utilizaba para todas las cirugías, incluido de la cirugía cardíaca, actualmente se ha visto que no es recomendable, ya que disminuye la reserva energética de nuestro paciente. La premedicación. Inevitablemente va a haber pacientes que van a requerir una premedicación y necesitamos hacerla. No podemos ingresar a un paciente que va a estar con una sensación inminente de muerte previo a la cirugía. Las benzodiazepinas evidentemente nos van a mantener al paciente más tiempo dormido, pero una de las benzodiazepinas que las guías aconsejan es utilizar el alprazolam previo a la cirugía. La monitorización, y se refiere al tipo de monitorización mínimamente invasiva o monitorización invasiva. No hay datos significativos de que el paciente pueda o no ingresar al protocolo Fast Track o Ultra Fast Track si yo decido ponerle un catéter de flotación pulmonar o prefiero irme con un equipo FlowTrack. No se ha visto. Esto se va a decidir de acuerdo a la patología del paciente, sin cambios para la elección de Fast Track o Ultra Fast Track. Y los inductores. Tampoco se ha visto que un inductor, dígase propofol, etomidato o benzodiazepinas, vaya a cambiar el pronóstico. Se va a elegir de igual manera de acuerdo a la patología de nuestro paciente. Y por último, el mantenimiento. La mayoría de la cirugía cardiovascular se hace con un mantenimiento con halogenado, anestesia general balanceada, ya sea con Seborane o Desflorana. Sin embargo, las nuevas técnicas de anestesia total endovenosa también han sido efectivas y también se recomiendan para el protocolo Fast Track. Lo más importante aquí es el ajuste de las dosis. Y en la unidad postquirúrgica se sugiere, para evitar fallas en el protocolo Fast Track o Ultra Fast Track, una analgesia adecuada, una analgesia multimodal, y también se sugiere el uso de opioides. El que se recomienda en la actualidad es el remifentanilo, pero también se ha documentado hasta el uso de morfina con resultados muy buenos. Lo que sí recomiendan para que el protocolo sea exitoso es retirar lo más pronto posible la sedación, siempre asociado a una buena analgesia. Si retiramos lo más pronto posible la sedación, la dinámica ventilatoria del paciente va a mejorar de forma más pronta y por lo tanto al paciente lo podemos extubar más rápido. Cuando el paciente se va a extubar, cuando tengamos un paciente sin dolor, cuando tengamos a un paciente completamente despierto y obedeciendo órdenes. Pero lo más importante aquí es el apego estrecho por el profesional de salud durante la extubación. La extubación tiene que ser efectiva dentro de las primeras 6 horas para considerar que nuestro protocolo de cirugía Fast Track es exitoso. Si el paciente permanece más horas intubado, el paciente sale del protocolo de cirugía Fast Track. Y algo también muy importante, ya que el paciente está extubado, se recomienda no tardar más de 4 horas para iniciar la fisioterapia respiratoria. Ahora bien, hay centros especializados que tienen protocolos bien establecidos, donde ellos hacen una selección adecuada de sus pacientes. Y a diferencia de lo que pasa en nuestro hospital, que solo tenemos una terapia intensiva postquirúrgica, aquí ellos tienen 2 terapias intensivas, a la cual llaman una terapia postanestésica y otra terapia intensiva como tal. Cuando el paciente es elegido para el protocolo Fast Track, pasa directamente de quirófano a la terapia postanestésica y es extubado dentro de las primeras 6 horas. Si el paciente no logra ser extubado dentro de las primeras 6 horas y permanece hasta 36 horas con alguna complicación, va a pasar a la otra área, que es la unidad de cuidados intensivos. Las principales causas
de motivo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos en estos centros ha sido insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica con altas dosis de vasopresores, reintervenciones quirúrgicas que condicionaron sangrados y hemotransfusiones, arritmias generalmente de tipo auricular e insuficiencia renal aguda postquirúrgica. En este estudio que se hizo en un hospital universitario en Bélgica, se hizo un estudio retrospectivo de 7 años. Ellos tuvieron un total de 7.064 procedimientos quirúrgicos. De estos, 1.097 pacientes cumplieron los criterios de inclusión para cirugía fast track, el 15.5%. Y solamente 69 pacientes, el 3.6%, tuvieron un fracaso en el fast track. Las principales causas de fracaso fueron adultos mayores, adultos de 60 a 80 años, y la principal complicación en ellos fue la insuficiencia renal postquirúrgica. Otra fue la cirugía valvular aórtica. La cirugía valvular aórtica podría ser la cirugía ideal para realizar un protocolo fast track o ultra fast track. ¿Por qué? Porque es un paciente que generalmente sale de quirófano con dosis muy bajas de vasopresores, porque el tiempo de cirugía es más corto, la circulación extracorpórea es más corto, el pinzamiento aórtico es más corto. Sin embargo, por la propia fisiología del paciente y al tener un ventrículo izquierdo hipertrófico, al quitar la estenosis y poner una válvula sin ninguna patología, vamos a tener repercusiones a nivel de la presión arterial, lo que condiciona, si no hay un apego estrecho, crisis hipertensivas de difícil control y fallas en la técnica. Arteriopatías extracardíacas fue otra alteración, alteraciones en la FEB que condicionaron usos de vasopresores a dosis altas, y vieron que un Euroscore elevado fueron de los pacientes que tuvieron más fallas en la técnica de cirugía fast track. El panorama en México y específicamente qué es lo que hacemos en el Hospital de Cardiología del Siglo XXI. ¿Hacemos cirugía fast track y ultra fast track? Sí, sí la hacemos. Desafortunadamente, después de la pandemia ya no como antes, pero sí hay registros de que se extuban pacientes dentro de quirófano. El servicio de anestesiología, la doctora López Santiago hizo un análisis retrospectivo de pacientes que fueron extubados en la sala de operaciones y lo comparó con un grupo que no fue extubado y que se extubó de forma convencional. Ella reunió a 28 pacientes de cirugía con protocolo ultra fast track, pero fueron pacientes valvulares aórticos, y lo comparó con 45 pacientes con extubación convencional. Las variantes demográficas no tuvieron grandes características y bueno, los resultados finales fueron estos. Nada que difiera a la literatura internacional. Los pacientes se pudieron egresar de la unidad postquirúrgica, pero los pacientes que se complicaron fueron principalmente por crisis hipertensivas. Desafortunadamente, estos pacientes que se complicaron con crisis hipertensivas tuvieron una estancia hospitalaria mayor comparado con la extubación convencional. Y bueno, por último, un programa Fast Track con pacientes adecuadamente seleccionados está asociado a una alta tasa de éxito. Lo hemos visto en artículos internacionales. Sin embargo, aquí lo más importante es la comunicación que hay desde el cardiólogo que ve al paciente, el cirujano, el anestesiólogo y la terapia intensiva. Una adecuada comunicación con todos los servicios conlleva un éxito en la técnica, tanto fast track como ultra fast track. Sin embargo, el fracaso se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad a largo plazo. Uno de los objetivos que se busca con el protocolo fast track y ultra fast track es minimizar los costos. Pero cuando el paciente no es adecuadamente seleccionado y no hay una adecuada comunicación con todos los servicios, entonces aquí obtenemos todo lo contrario. En lugar de minimizar los costos, si el protocolo falla, los costos se aumentan de forma exponencial. Y en conclusión, los datos que nos llevan a un fracaso en el protocolo Fast Track y Ultra Fast Track son pacientes con un Euroscore alto y transfusión de hemoderivados que conllevan a una mayor morbimortalidad de los pacientes. Gracias.
Bueno, pues ese es a grandes rasgos los protocolos Fast Track y Ultra Fast Track. Nada más aquí voy a hacer una aclaración de qué es Fast Track y Ultra Fast Track. Fast Track es las primeras 6 horas. Ultra Fast Track es hacer la extubación en la sala de quirófano, que eso es lo que generalmente hacemos. Hacemos más ultra fast. Y la terapia intensiva se encargará entonces de hacer los protocolos Fast Track cuando, ya les comentamos, cuando se hizo todo el caminito para que así sucediera. Aquí el objetivo también de hacer esta presentación de estas técnicas es porque, como han repetido los ponentes, no estamos solos. Y si nosotros tenemos un paciente adecuadamente preparado y la valoración preoperatoria que fue realmente apenas soslayada es la mejor, nosotros tenemos más posibilidad de ofrecerle a nuestros pacientes esta extubación temprana. Y aquí me refiero específicamente a cosas que son del ámbito del cardiólogo y del clínico. O sea, necesitamos presentarse a cirugía a un paciente que no tenga anemia. Ok, no significa haber sido transfundido, sino haber sido diagnosticado con anemia y vigilado y tratada en la causa de la anemia para revertirla, a pruebas de funcionamiento hepático y de tiroides normales, porque yo sé que hay muchos aórticos que son urgentísimos, pero no pueden tener la TSH en el cielo. Ese tipo de cosas nosotros no lo podemos modificar, pero le van a cambiar al paciente todas sus perspectivas. Bueno, ya, sin más, quisiera saber si existe alguna pregunta, algún comentario, opinión. ¿Todo fue muy claro? A ver, dígame. Doctor Galván, no le dan el micrófono. Bueno, pues muchas felicidades, doctora Anza. De verdad, lo vuelvo a repetir, su servicio de anestesiología creo que es único en el país. Yo recuerdo cuando empezaron a hacerlo ahí en el hospital, mejoró muchísimo la atención. Yo estuve en la TPQ, doctora, un tiempo, el fin de semana, y los que no han estado, de verdad, a ciertas horas se decía Riera, cuando operaba en la noche era cómo salen los pacientes posoperados con todos los tipos de choque, ¿no? ¿Qué tanto disminuye estos riesgos, doctora? Por ejemplo, el choque hipovolémico, el choque distributivo. ¿Hay alguna relación en estudiar al paciente y el pronóstico directo en la terapia? Bueno, mira, si el paciente va a presentar choque hipovolémico y demás, ese paciente se va a salir del protocolo Fast Track. Nosotros lo podemos haber manejado como potencial extubación durante toda la cirugía. Pero si se presenta un evento transoperatorio grave, como es una hemorragia masiva, hasta ahí, ya, no le vamos a seguir más, porque ese paciente ya no es el mismo que teníamos en un principio y, como ha dicho el doctor, ambos ponentes, el hecho de transfundir les cambia, les aumenta la morbimortalidad. A lo que voy esto es un protocolo que no se nos ocurre en ese momento, sino que se planeó, que se tuvo que ver las variantes preoperatorias, que se tienen que reunir las condiciones. Pero todo puede estar perfecto y en el transoperatorio ocurren cosas que no son previsibles. Sale. No hay, si la respuesta es el Fast Track se complica más y tiene más hemorragia, no debería de ser. No existe esa asociación. Pero vamos, no se pueden comparar los eventos porque son separados. En pocas palabras, si yo estoy viendo que en el transoperatorio hubo complicaciones de cualquier índole, mecánica, sangrado, incluso espasmo bronquial no sospechado, algo más, cambiamos la técnica y se queda en la extubación convencional que debe hacerse cuando se reúnan todas las condiciones de seguridad para el paciente.
Sí necesitamos una área específica para poder tener a estos pacientes del protocolo Ultra Fast Track y Fast Track. Esperemos que con la nueva remodelación de las áreas eso sea factible. En este momento no contamos con ella. Lo que sí tenemos ahorita, y eso es también una diferencia, es que tenemos todos los medicamentos y tenemos todos los monitores que se requieren, todo. Entonces, eso nos ha permitido también implementar y estar un pasito adelante. ¿Si hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues cerraremos con broche de oro como es anestesiología. Bueno.